¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Este programa busca concientizarlos acerca del conocimiento de sus derechos y empoderarlos en el cumplimiento de sus deberes. Hola Mildred, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo. El programa de hoy está dedicado a la conmemoración del 158 aniversario de la restauración de la República Dominicana y por tal motivo nos acompaña el catedrático, historiador y escritor Filiberto Cruz Sánchez, con quien conversaremos acerca de esta importante gesta patriótica. Mildred, y en el reportaje de hoy vamos a conocer todos los hechos que dieron origen a este importante acontecimiento donde los dominicanos se alzaron con la victoria ante el Reino de España. Guillermo, en el artículo de la Constitución hablamos sobre el contenido del artículo 35 que se refiere a los días de fiesta nacional. Además, en la efeméride de hoy vamos a visitar un monumento emblemático en esta guerra por la restauración, el monumento al Grito de Capotillo. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de este espacio y Guillermo, por favor, cuéntanos cómo ha transcurrido el quehacer de nuestra Alta Corte durante la semana que recién ha transcurrido. Bueno, Mildred, en esta semana el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, emitió un mensaje en conmemoración al 158 aniversario de la Guerra de la Restauración. Hoy es un gran día para festejar la dominicanidad. Es 16 de agosto, fecha en la que rememoramos la valiente Guerra de la Restauración. Este conflicto armado fue iniciado por un grupo de insurgentes dominicanos que vieron la necesidad de recuperar la soberanía nacional de las manos de España nueva vez, y que afortunadamente, apoyado por los sectores de las diferentes zonas del territorio nacional. Recordemos que tras la heroica guerra de independencia nacional contra la invasión haitiana que culmina el 27 de febrero de 1844, Pedro Santana decide décadas más tarde pedir la intervención de España, tras rumorarse la posibilidad de una nueva intervención por parte de las fuerzas haitianas. Así pues, el 18 de marzo de 1861 se anuncia formalmente la anexión de la República Dominicana al Reino de España. En efecto, los y las nacionales dominicanos y dominicanas se encontraban descontentos con perder nuevamente la independencia que durante tantos años lucharon por obtener. Tal descontento dio lugar así a diferentes rebeliones infructíferas en diferentes partes del territorio nacional, hasta que en fecha 16 de agosto de 1863 tuvo lugar el famoso Grito de Capotillo, que justamente celebramos en el día de hoy. Un grupo de insurgentes comandados por Santiago Rodríguez e integrados por Benito Monción, Juan Antonio Polanco, Pedro Antonio Pimentel, entre otros, entraron desde Haití al Cerro de Capotillo en Dajabón, lugar donde izaron la bandera nacional y dieron formal inicio a la Guerra de la Restauración. El único objetivo del movimiento insurgente era recuperar el territorio de las manos de España. El Grito de Capotillo fue sucesivamente apoyado por distintos pueblos y zonas rurales del país, lo que fue debilitando significativamente al gobierno español de forma tal que fueron perdiendo el control de los principales territorios del país hasta que el movimiento insurgente tomó formal posesión del mando de la nación. La Guerra de la Restauración finalizó pues el 3 de marzo de 1865, fecha en la cual la reina de España Isabel II firmó la formal anulación de la anexión. En definitiva, la Guerra de la Restauración es una prueba fehaciente de que cuando el pueblo dominicano se une en procura de un mismo fin, lo alcanzará sin dilación. Es que el movimiento insurgente de aquella época se caracterizó por no ostentar una gran organización ni un gran arsenal armamentístico, y aún así fue efectivo en triunfar en su objetivo. El poder del pueblo dominicano no conoce límites, a tal nivel que hasta en los Juegos Olímpicos superamos con creces a grandes países desarrollados. Tomemos el ejemplo de los insurgentes de la Guerra de la Restauración y confiemos en nuestro potencial, en nuestra capacidad de lograr lo que nos propongamos. Celebremos juntos hoy nuestra bella dominicanidad. Cambiamos de tema. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, recibió la visita del director de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Durante su visita, el vicealmirante Armada República Dominicana, José Manuel Cabrera Ulloa, recibió como obsequio un kit de publicaciones editadas por el TC. El encuentro se realizó en el despacho del magistrado Ray Guevara, quien estuvo acompañado por el juez José Alejandro Vargas Guerrero. Continuamos con más noticias. El presidente de esta alta corte, doctor Milton Ray Guevara, asistió al acto de conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El doctor Ray Guevara formó parte de la mesa principal, junto al canciller Roberto Álvarez, la primera dama Raquel Arbaje, presidenta del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, la ministra de la Mujer Mayra Jiménez y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos William Sweeney, entre otras personalidades. Durante la actividad, el ministro de Relaciones Exteriores resaltó el esfuerzo que realiza el gobierno dominicano para eliminar la trata de personas en el país, adoptando medidas que disminuyen el riesgo que tiene la población vulnerable para caer en redes criminales de esta índole. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, posesionó a la nueva secretaria de la institución, la licenciada Grace Ventura Rondón, durante un acto en el que destacó sus cualidades, entre las que resaltó su preparación y profesionalidad para desempeñar una excelente labor. Yo me siento complacido de que haya recaído sobre Grace Ventura Rondón la elección que hizo el Pleno, a propuesta nuestra, de que ella ocupara la Secretaría del Tribunal Constitucional. Ray Guevara señaló algunas coincidencias que existen entre el secretario saliente Julio José Rojas Báez y la titular entrante. Un hombre joven, primer secretario, una mujer joven, le sigue en el ejercicio de una función tan importante para el tribunal. Coincidencia común, juventud. Coincidencia común, inteligencia. Coincidencia común, capacidad de trabajo. Coincidencia común, vocación de servicio. Vocación de servicio, sentido de responsabilidad. Compromiso y lealtad a la institución. El presidente del TC dijo sentirse complacido de que Ventura Rondón fuera elegida por el Pleno como la nueva secretaria. Yo estoy seguro que ella cumplirá con creces sus labores y va a hacer que la decisión del Pleno se encuentre plenamente cumplida, robustecida, justificada, porque ella se lo merece. Y si ella se lo merece, el tribunal también se lo merece. Así es que felicidades, Grace. Bienvenida de nuevo a tu casa. Tú sabes el camino, tú sabes lo que tienes que hacer y yo estoy seguro que lo vas a hacer bien para gloria del tribunal y para honra de tu nombre y de tu familia. De su lado, Ventura Rondón dijo que su elección es una muestra de la visión que tiene el magistrado presidente del TC al confiar en la juventud y en la mujer, además de apostar al talento, la preparación, la disciplina y el compromiso. Ser la primera mujer designada como secretaria del tribunal a mis 37 años de edad es una muestra y expresión fehaciente de la visión que tiene el magistrado presidente y el Pleno en cuanto al apoyo a la juventud y la mujer. Visión que comparto plenamente y que será también uno de los hilos conductores de esta gestión. Siempre apostando al talento, la preparación, la disciplina y el compromiso. En la actividad, el magistrado presidente Milton Ray Guevara entregó a la nueva secretaria la resolución del Pleno de Magistrados con su designación como nueva secretaria del TC y el PIN institucional. Al ser hija de este tribunal y específicamente de esta secretaría, la conozco por dentro, conozco su corazón. Sé cómo se ha construido y cuáles han sido sus cimientos. Conozco a la perfección la visión y la mística, tanto del magistrado presidente como de Julio José, que han servido de vectores para la arquitectura que hoy sustenta su labor. Por eso, una de mis prioridades será darle continuidad a lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Claro está, sin dejar de ver hacia adelante, sabiendo que la Secretaría es un órgano dinámico que debe responder y adaptarse a los constantes cambios y necesidades de los usuarios. Del mismo modo, el licenciado Julio José Rojas Báez, secretario del TC durante el periodo 2012-2021, le entregó la carpeta documental sobre el accionar de la Secretaría del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional realizó un acto en conmemoración al 158 aniversario de la restauración de la República. Los detalles la próxima semana, cuando nos encontremos nueva vez en esta sesión informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. No le cambie, porque tras la pausa conozca qué dice el artículo 35 de nuestra Carta Magna. Noticias TC. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Artículo de la Constitución. Artículo 35. Los días 27 de febrero y 16 de agosto, aniversarios de la independencia y la restauración de la República, respectivamente, se declaran de fiesta nacional. Muchísimas gracias por mantener la sintonía aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. 158 años han pasado desde que la República Dominicana se enfrentó al Reino de España, luego de la anexión provocada por Pedro Santana y sus seguidores. Los detalles en el siguiente reportaje. El reportaje. El 10 de julio de 1865, con la salida de los españoles, finalizó la anexión del país, lo que constituye el triunfo de la Guerra de la Restauración, y se da inicio al periodo denominado la Segunda República, bajo el mando del general José Antonio Pimentel. El proceso de salida de los españoles terminó en 15 días, en diferentes embarcaciones que tenían como destino a Cuba, Puerto Rico y España, con la que el país restauró su soberanía en todo el territorio nacional. La Guerra Restauradora se había iniciado oficialmente con el Grito de Capotillo, lugar ubicado en un cerro situado en la frontera norte, en donde un grupo de revolucionarios integrados por Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción y Pedro Antonio Pimentel, acompañados por otros 11, izaron la bandera dominicana, abriendo la brecha para restablecer la soberanía nacional.
Las acciones militares en favor de la restauración se propagaron rápidamente por todo el Cibao, y en poco tiempo los patriotas habrían controlado toda la línea noroeste. El general Gaspar Polanco, el oficial de más alto rango, fue proclamado comandante en jefe de las fuerzas restauradoras. Una de las grandes batallas en la guerra restauradora fue el ataque y toma de la ciudad de Santiago de los Caballeros, lo que determinó que, para principios de septiembre, los españoles solo contaban en la región del Cibao con el control de Puerto Plata y hasta allí fueron perseguidos. El 14 de septiembre de 1864 se instaló en Santiago el primer gobierno restaurador, presidido por José Antonio Salcedo, quien fue derrocado poco tiempo después por sus supuestos errores políticos, siendo sustituido por Gaspar Polanco. La anexión de la República Dominicana a España fue proclamada por Pedro Santana en un acto en la plaza de la Catedral de Santo Domingo el día 18 de marzo de 1861. El gobierno anexionista reprimió a los patriotas sorprendidos en planes para restaurar la soberanía nacional. Es así como el día 4 de julio de 1861 fue fusilado en San Juan el prócer Francisco del Rosario Sánchez y un grupo de sus compañeros que habían entrado por Haití para combatir al régimen de facto. Las autoridades españolas cometían todo tipo de atropello contra la población en general, incluyendo la aplicación de una política conocida como bagajes, que requería de los ciudadanos entregar sus animales de trabajo a los españoles sin garantía de indemnización. Los agricultores que resultaron mayormente afectados por esta acción fueron los de la región del Cibao, quienes dependían de sus animales para desarrollar sus labores. Las autoridades españolas presentían un estallido en la colonia y que iniciaría en el Cibao, según los informes, era la región más inclinada a un lanzamiento en contra de la dominación española. Sin embargo, contrario a ello, donde se escenificó la primera muestra de repudio a la anexión fue en el sur. Neiva, para ser exactos, fue la primera ciudad en lanzarse a la lucha. Para ese entonces, era parte de la provincia de Azua. Una vez estalla la rebelión en el sur, las comunidades del Cibao comenzaron a unirse a la guerra y el 13 de septiembre, un ejército de 6.000 dominicanos se atrincheró en la fortaleza San Luis en Santiago. Los rebeldes instalaron un nuevo gobierno el 14 de septiembre encabezado por José Antonio Salcedo, mejor conocido como Pepillo, quien de inmediato calificó a Santana como un traidor, por haber hecho causa común con los españoles. Salcedo intentó pedir ayuda a Estados Unidos, pero fue rechazado. Sin embargo, el balance para los españoles resultó muy costoso, pues en el transcurso de la guerra perdieron muchos millones de pesos y sufrieron más de 10.000 bajas, parte por la guerra y parte por la fiebre amarilla que afectó a sus soldados. De su lado, Santana, que había sido venerado como un excelente estratega militar, se vio incapaz de romper la resistencia y en marzo de 1864 desobedeció deliberadamente las órdenes de concentrar sus fuerzas en torno a Santo Domingo, lo que le hizo caer en desgracia con la corona española. Es así como las autoridades españolas lo reprenden y lo relevan de su cargo, en una medida aplicada por el gobernador general José de la Gándara, quien mandó a Santana a Cuba para hacer frente a una corte marcial, pero este murió repentinamente antes de ser procesado. De la Gándara trató de negociar un alto al fuego con los rebeldes. Él y Salcedo aceptaron discutir los términos de paz, pero en medio de las negociaciones, Salcedo fue derrocado y fusilado por un grupo de descontentos, encabezado por Gaspar Polanco. A la facción de Polanco le preocupaba la posibilidad de que Salcedo tuviera la intención de retornar al poder a Buenaventura Báez, a quien odiaban tanto como a los españoles, quien en un primer momento se opuso a la anexión y luego claudicó en favor de España, que a cambio le otorgó el grado honorario de mariscal de campo. Finalmente, el 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión y 4 meses después, el 15 de julio, las tropas españolas abandonaron nuestro territorio. Aunque la guerra de la restauración dejó la economía destruida, ese proceso trajo un alto nivel de orgullo nacional a los dominicanos y mostró a cubanos y puertorriqueños que España podía ser derrotada. Como reconocimiento a los hombres que lucharon por el retorno de la soberanía, Santiago muestra con orgullo su entrada, llegando desde la capital el monumento a los héroes de la restauración, mientras en todo el país en agosto conmemoramos el mes de la restauración. Digamos como Emilio Prudón, autor de las letras del himno nacional. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy en más,
que Quisqueya será destruida, pero Cierva de nuevo jamás. El reportaje. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana conmemoramos la gesta de la restauración de la República y para ello nos acompaña el historiador catedrático y, por supuesto, autor de diversos libros de historia dominicana, el profesor Filiberto Cruz Sánchez. Bienvenido y es un honor recibirlo en este espacio, profesor. Gracias, estoy a su disposición. Sí, señor. Iniciemos básicamente esta conversación preguntándole el origen. ¿Qué conmemoramos los dominicanos cada 16 de agosto? Bien, la fecha del 16 de agosto estamos celebrando cada año, ¿verdad? El inicio de la revolución política restauradora, que es como yo prefiero llamarle, porque se trató básicamente de una revolución política. No fue una revolución estructural en el ámbito económico y social, sino que ese día, 16 de agosto de 1863, un puñado de patriotas dominicanos exiliados en Haití decidieron cruzar la frontera para empezar esta gesta histórica que está considerada como el principal acontecimiento histórico de República Dominicana en el siglo XIX. Entonces, por eso nos sentimos muy orgullosos de que cada 16 de agosto los dominicanos nos aboquemos a celebrar esta fecha para reafirmar nuestro espíritu patriótico, porque de eso se trató la revolución política restauradora, una reafirmación del ideario trinitario, del ideario democrático y liberal de los trinitarios, que se inició en 1863 con el grito de Capotillo, un cerro de Dajabón, donde los patriotas enarbolaron la bandera dominicana en señal de que ese día se iniciaba esta gesta que tanto nos llena de orgullo a los dominicanos hoy. Antes del 16 de agosto de 1863 habían ocurrido
acontecimientos interesantes. Por ejemplo, se había producido la primera guerra civil de la historia dominicana, que fue la Revolución Democrática del Cibao, que dio como resultado una constitución, la primera constitución liberal, llamada la Constitución de Moca, que se promulgó en febrero de 1858. Esta constitución, de la cual podríamos hablar más adelante, fue desconocida por el déspota Pedro Santana, quien siempre tenía como preferencia gobernar el país con una de las constituciones que se crearon en el país bajo su inspiración política conservadora. Entonces, esta primera constitución de Moca fue elaborada por intelectuales y patriotas, ¿verdad?, en la misma ciudad de Moca. Posteriormente, Santana desconoció la constitución, estableció su cuarto y último gobierno, con el cual empezó a negociar con el gobierno español de la época, primero un protectorado, y finalmente se decidió por lo peor, que fue la anexión a España. Y antes del 16 de agosto ocurrieron también protestas y rebeliones, porque la anexión se llevó a cabo el 18 de marzo de 1861, pero ese mismo día empezaron a tronar los fusiles de los patriotas en el Cibao, en el sur, como prueba de que los dominicanos no aceptaban el argumento de Santana de que la mayoría del pueblo dominicano quería la anexión a favor de España, hablando de una supuesta identidad con la madre patria en términos de idioma, religión, costumbre, que en realidad había mucha comunidad en este aspecto, pero no podemos decir que éramos un pueblo español. Entonces se produjeron estas rebeliones previas y finalmente está la rebelión armada de Francisco del Rosario Sánchez en la región sur del país, que también entró por Haití, como él mismo dijo, porque ya no podía hacerlo por ninguna otra parte, en virtud de que la parte española de la isla estaba completamente invadida por militares españoles, y la única forma de entrar al territorio dominicano era buscando algún apoyo en Haití, que fue muy bien, lo encontró en el gobierno de Fabré Gefrard, pero lamentablemente esta primera rebelión armada de Francisco del Rosario Sánchez concluye con su apresamiento junto a un grupo de patriotas, y todos fueron fusilados por orden de Santana el 4 de julio de 1861. Profesor, ¿usted considera que este escenario político y social, obviamente arraigado en un proceso de anexión a España, son las causas principales al estallido de la restauración, es decir, a ese famoso grito de Capotillo? ¿O usted considera que hay otras razones que marcaron el inicio de ese proceso de la gesta restauradora? Bueno, te había contado que sí, hubo muchos acontecimientos previos a la restauración, claro que sí, y desde luego nosotros pensamos que este acontecimiento es el más importante del siglo XIX, porque la participación de la inmensa mayoría de los campesinos fue decisiva. Éramos un pueblo fundamentalmente integrado por una población campesina en más de un 80% en esa época. La población rural, ¿verdad? Y la población urbana era limitada a unas cuantas ciudades y era apenas un 20%. De manera que esta fue una guerra popular de todo un pueblo que temía volver al viejo colonialismo español, pero sobre todo a la práctica de la esclavitud, que todavía España mantenía viva, tanto en Cuba como en Puerto Rico, que fueron las dos últimas colonias españolas en América. Entre los acontecimientos que mencionaba como acontecimientos importantes y previo a la gesta restauradora, mencionaba la Constitución de Moca en 1858. ¿Por qué considera usted que esta Constitución influyó de manera directa en la gesta de la restauración? Bueno, porque en esta Constitución de Moca se establecieron una serie de principios y fundamentos que son los que van a levantar realmente a los patriotas más adelante. Por ejemplo, la Constitución de Moca está considerada, como dije anteriormente, la primera constitución liberal y democrática de la historia dominicana. Fue forjada por pensadores, por patriotas como Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno Rojas, Francisco Bonó, entre otros, ¿verdad? Y en esta constitución se establecieron una serie de aspectos que después serían bandera de lucha de los dominicanos. En primer lugar, en esta primera constitución se estableció el voto universal. Antes de esa primera constitución, el voto era censal, o sea, había que hacer un censo previo para determinar quiénes calificaban supuestamente para ejercer el derecho al voto. Casi siempre eran funcionarios del gobierno, empleados públicos, comerciantes
gente con algún poder de riqueza, etcétera. Solo ellos podían votar, pero a partir de ahí se establece el voto universal por primera vez. Las Fuerzas Armadas quedaron obedientes al poder civil. Se estableció que Santiago sería la capital de la República a partir de esa constitución mocana, algo que refleja la tendencia regionalista de la revolución, porque claro, fue dirigida por los prohombres de la Revolución Democrática Cibaeña que se llevó a cabo contra Báez el año anterior. En fin, esta primera constitución, después que las tropas españolas fueron derrotadas, fue tomada de modelo para la constituyente que se llevó a cabo en el año 1865, que se inspiró en la Constitución de Moca, que reitero, es un orgullo para los dominicanos haber tenido a temprana edad una constitución tan liberal y tan democrática como la de Moca de 1858. Así es. Profesor, ¿cuáles considera usted que son los hombres y mujeres que definitivamente son los héroes de la gesta restauradora? Mira, las mujeres dominicanas siempre han participado en todos los acontecimientos. Que no hayan historiadores o escritores que no hayan destacado el rol de la mujer dominicana en las gestas patrióticas es otra cosa, pero esa es una tarea pendiente. De hecho, se han escrito ya muchos artículos, muchos libros que destacan el rol de la mujer dominicana. Yo mismo tengo varias biografías de las primeras mujeres patriotas que participaron en la gesta del 27 de febrero. Y en la Revolución Restauradora vamos a encontrar que casi todas las esposas de estos prohombres eran compañeras de lucha, que todas participaron en la Revolución Restauradora. Y debo mencionar a una joven vanileja llamada Canela Mota, que se lanzó a las calles el mismo día de que se proclama la anexión, el 18 de marzo de 1861, se lanzó a las calles de Baní gritando y propugnando porque todos los hombres y mujeres se unieran para combatir la anexión. He hecho mucho esfuerzo por conseguir por lo menos un retrato de la joven Canela Mota para ponerla en su sitial, que realmente se corresponde, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguno, ¿verdad? Y creo que seguiremos la búsqueda, pero la mujer dominicana estuvo muy presente en la Revolución Restauradora y posterior también. La lista es larga y el tema es apasionante porque refleja que este género, en verdad, nunca ha estado al margen de los procesos históricos dominicanos. El hombre insigne de la gesta restauradora, ¿y por qué ha sido así? Interesante pregunta. Siempre ha sido objeto de debate de si fue Gregorio Luperón o Gaspar Polanco o ambos a la vez. Yo no quiero contraponerlos porque la Revolución Restauradora participan muchos prohombres. Ahí está Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez fue que inició la Revolución Política Restauradora. Está Benito Monción, Pepillo Salcedo. Están los patriotas del 27 de febrero. Nunca podemos olvidar que Mella fue el creador del método de guerra que le dio el triunfo a las armas dominicanas en la restauración, que fue el método de la guerra de guerrillas. Nunca olvidaremos que Juan Pablo Duarte, después de 20 años de ausencia en la distante Venezuela, regresó listo para empuñar las armas y defender su patria, porque veía en esta revolución una continuación de sus esfuerzos de 1844. O sea que todos participaron, Gaspar Polanco, Benito Monción, el mismo general Gregorio Luperón, en verdad era un joven de apenas 23, 24 años, era un gran desconocido. Él mismo sirvió de enlace entre los patriotas de Puerto Plata con Santiago Rodríguez, que estaba acantonado ahí en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Y él era como un expreso, como una especie de mensajero que iba y venía, y era un gran desconocido. Sin embargo, cuando se estableció el gobierno patriota en Santiago, el gobierno de Santo Domingo, controlado por Pedro Santana, quiso desbaratar este gobierno y envió un ejército poderosísimo de miles de soldados dirigido por Pedro Santana, y Santana se dirigió al norte porque Santiago era como el centro de la revolución. Obviamente había que acabar con el centro de la revolución, y el gobierno colegiado de Santiago, encabezado por José Antonio Salcedo, alias Pepillo, designó al joven Gregorio Luperón con apenas 1,000 hombres armados para encontrarse con Santana, y la batalla se produjo en el lugar llamado Arroyo Bermejo, cerca del Sillón de la Viuda, en la montaña, en la serranía de la Cordillera Central, porque ese era el paso obligado para viajar desde Santo Domingo al Cibao, y las tropas tenían que cruzar por ahí, obviamente, y ahí se produjo una batalla
donde Luperón derrotó y echó por suelo el mito de que Santana era un hombre invencible, ¿verdad? Porque se había creado una mitología, una leyenda en torno a la invencibilidad del general Santana. Mentira, no era invencible, fue derrotado por un joven arrojado que después de la restauración, Gregorio Luperón se va a destacar porque hay una parte de su biografía que casi no se conoce. O sea, Gregorio Luperón después es el líder de la revolución llamada de la Guerra de los 6 años. Esta guerra duró 6 años precisamente contra el gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez, que 3 años después de concluida la revolución restauradora, el señor Báez se propuso anexar el territorio dominicano a Estados Unidos. Y esto volvió a desatar, volvió a calentar los cañones, y Gregorio Luperón, con José María Cabral en el sur, Pedro Antonio Pimentel en el norte, encabezó una guerra bien larga y complicada, conocida como la Guerra de los 6 años. Y por eso es que, con mucha razón, decimos que si habría un segundo padre de la patria, le correspondería ese honor al general Gregorio Luperón. Muy bien. Profesor, usted sabe que cuando nos imparten historia desde el colegio, incluso en la universidad, siempre nos hablan de una primera república y un periodo de segunda república. ¿Por qué razón se considera a partir de la gesta restauradora el inicio de la segunda república en nuestro país? Llamamos la primera república el periodo que va desde la fundación de la república, la fundación en 1844, hasta que no se creó la primera constitución de San Cristóbal, no podemos decir que estaba organizada la república. Entonces la primera república es un periodo de 17 años que va desde 1844 hasta el 18 de marzo de 1861, cuando Santana anexó la república, que muy bien llamó Sánchez a esa traición como la muerte de la primera república. Ahí muere la república con la anexión a España. Viene la guerra restauradora, que se llama así porque buscaba restaurar la primera república. Se produce la anexión, la respuesta es la guerra restauradora que busca restaurar la república. Tan pronto se restaura la república en julio de 1865, entonces se inicia un periodo que también la historia llama la Segunda República. Esta Segunda República va desde 1865 hasta la invasión militar norteamericana de 1916. Con esta invasión, con esta ocupación militar estadounidense, muere la Segunda República. Entonces, aquí viene un periodo de 8 años, ¿verdad? De la ocupación militar, el gobierno militar estadounidense en Santo Domingo, que concluye en el mes de julio precisamente de 1924, después que se celebraron las reelecciones. Entonces las tropas estadounidenses se retiran de Santo Domingo y desde luego ahí nace la Tercera República, que vuelve y muere con la invasión militar norteamericana en 1965, y desde 1966 se habla de la Cuarta República. Estas son formas de dividir la historia dominicana con las cuales algunos historiadores no estamos 100% de acuerdo, pero los conceptos se han generalizado y nosotros con mucho gusto procedemos a hacer las debidas explicaciones, aunque en la explicación de la historia nosotros siempre buscamos y seguimos otra metodología. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta que, aunque sé que el tiempo apremia, no puedo dejarlo ir sin hacérsela. Y es respecto a ese 16 de agosto que la propia Constitución declara como un día de fiesta nacional en su artículo 35, pero ¿considera usted que se le da efectivamente el valor que tiene a esta gesta patriótica? Me refiero tanto a las actividades gubernamentales como incluso las que puedan realizar instituciones privadas o los centros educativos. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Bueno, el Estado Dominicano ciertamente no deja de celebrar el 16 de agosto, ¿verdad? Esta es una fecha interesantísima, patriótica. Ahora, los dominicanos de ahora no son o no somos iguales a los dominicanos del siglo XIX. Yo observo que el fervor patriótico de los dominicanos ha bajado bastante, y obviamente que en el siglo XIX nuestro pueblo era un pueblo arrojado, valiente, trabajador, ¿verdad? Tenía mucha fe en la independencia de su país. Yo observo que quizás ahora eso ha bajado bastante por situaciones que quizás no entraría en consideraciones, pero yo aconsejo al Estado Dominicano, a nuestro gobierno, de que cada 16 de agosto
se desplacen los historiadores, los sociólogos, los escritores, los periodistas, todos los que tengan inquietudes que puedan difundir a través de charlas y conferencias masivas, presenciales o virtuales en todo el país, para que los dominicanos podamos revivir este espíritu de patria, este espíritu de amor a nuestro territorio, que no se ha muerto por completo, pero yo siento que ha bajado bastante, ¿verdad? Porque hay muchas influencias externas en el ámbito cultural que podrían desvirtuar lo que es la sociedad dominicana de hoy. Y no quiere decir tampoco que seamos tradicionalistas o muy apegados a ciertas tradiciones, sino que debemos todos, conjuntamente con las instituciones públicas, llevar a cabo masivas manifestaciones de explicación de en qué consistió este proceso, ¿verdad? De manera que este espíritu de patria, este espíritu patriótico se pueda mantener vivo en la República Dominicana, hoy más que nunca, cuando la globalización en cierta medida es una amenaza para que esta tradición dominicana, este patriotismo dominicano, se mantenga vivo como debe ser. Así es, profesor. Muchas gracias por habernos acompañado y definitivamente ha sido una entrevista que rememora lo importante de la gesta restauradora de la República Dominicana. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes siempre. Gracias. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Efemérides constitucionales. Gracias por mantenerse en sintonía. En la efeméride constitucional de hoy les invitamos a que nos acompañen a visitar el monumento que honra a los patriotas dominicanos de la restauración de la República. Ese cerro de Capotillo en el cual el 16 de agosto de 1863 patriotas dominicanos dan el grito de Capotillo que inicia la gesta restauradora. El monumento que honra a los patriotas que proclamaron la restauración de la República en el Cerro de Capotillo el 16 de agosto de 1863, ubicado a 295 kilómetros de Santo Domingo, próximo a la ciudad de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, fue ideado como un espacio cultural e histórico. La obra fue edificada en piedra y granito con un armazón de 2 cuerpos en forma de L,
descansando en una espaciosa plataforma de concreto. Fue ideada para honrar la memoria de los héroes de la Restauración en su escenario original donde se lanzó el grito a Capotillo. Allí figuran las siluetas y los nombres de Benigno Filomeno de Rojas, Benito Monción, Federico de Jesús García, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, José Antonio Salcedo, José María Cabral, Lucas Evangelista de Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, Pedro Francisco Bonó, Ricardo Curiel, Santiago Rodríguez, Ulises Francisco Espaillat y otros que lucharon por la restauración. La obra fue diseñada en 1983 por el arquitecto Rafael Calventi, construida en los siguientes 3 años e inaugurada en 1986, cuando quedó bajo el cuidado del Batallón Abejas de los miembros del Ejército Nacional. Al momento de su inauguración se pusieron en funcionamiento múltiples áreas, entre ellas una sala de exposición con carteles ilustrados que narran la gesta restauradora, a la que se aspiraba fueran visitadas por los ciudadanos, pero a la que se le ha hecho muy poca promoción. También tiene un espacio decorado con un mural del artista plástico Pras Ventos que, en unas pocas imágenes detalladas, sintetiza fragmentos de la historia dominicana, así como una escultura del general Ramiro Matos González, la cual evoca la llama de libertad encendida por siempre. El monumento es considerado un santuario que se encuentra en la provincia de Dajabón, en una zona montañosa próximo a Loma de Cabrera, en una amplia área boscosa entre el verdor de los árboles y la soledad, con la compañía de los soldados del ejército responsables de su cuidado y del cuartel del Centro Especializado de Seguridad Fronteriza CESFRON, localizado en el lugar. Cuentan que el monumento cobra vida una vez al año, el 16 de agosto, cuando las autoridades acostumbran a conmemorar la gesta del grito de Capotillo, pero ignorado el resto del tiempo y por la mayoría de los dominicanos que ni siquiera conocen su existencia. ¿Por qué deberíamos ir los ciudadanos al monumento? Sin dudas, para aprovechar y hacer turismo doméstico, conocer la provincia de Dajabón, su gente y costumbres, además de que nos ofrece una oportunidad para aprender sobre nuestro pasado, nuestra historia. Los que han tenido la oportunidad de visitar el lugar quedan maravillados y son muchos los que se preguntan ¿por qué no darle más valor a un monumento que representa la lucha por la libertad, por la soberanía, el cual fue remodelado en 1997 y está bajo la supervisión, vigilancia y mantenimiento del Ejército? Los visitantes estiman que sus instalaciones deberían mostrar una mejor cara por tratarse de un área destinada a reconocer a los que restablecieron la soberanía de la patria amancillada por los huéspedes españoles luego de ser entregada por el traidor Pedro Santana. Los ministerios de Cultura y Turismo deberían ocuparse de designar un personal que se ocupe de servir como guías a los visitantes para explicarles su origen y su valor histórico, además de organizar excursiones desde distintos puntos del país para que los ciudadanos conozcan su existencia y disfruten de su hermoso y espacioso verdor. Este monumento, al igual que el que está ubicado en la entrada de Santiago desde la capital, forma parte de las obras realizadas con la finalidad de mantener viva en la conciencia de las generaciones los valores morales y cívicos por los que lucharon los independentistas y restauradores. Se trata de una propuesta arquitectónica inmensa cuyo tamaño impacta a los visitantes que tienen la oportunidad de disfrutar de su cálida brisa próximo al territorio haitiano, en un ambiente de paz y tranquilidad. Es importante recordar que ese 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas liderados por el general Santiago Rodríguez asaltó la ciudad fronteriza de Dajabón e izaron la bandera nacional en el Cerro de Capotillo, bajo la consigna ¡Viva la República! Eran apenas pocos hombres, mal armados, pero su hazaña es considerada una de las grandes epopeyas de la humanidad. Su sacrificio y valentía, en procura de la causa por la restauración de la soberanía nacional, invitan a visitar el Cerro de Capotillo, el monumento que honra su memoria para darnos un baño de historia y cultura. Debemos actuar inspirados en el pensamiento de Duarte que nos llama a trabajar por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Efemérides constitucionales. La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio diseñado para fortalecer la enseñanza de la Constitución y promover temas de interés para toda la ciudadanía. Sintoniza cada sábado a las 10 de la mañana por el Canal 4 RD, los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Tribunal Constitucional, y accede a todos los programas en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. No te lo pierdas. Un hombre joven, primer secretario, una mujer joven, le sigue en el ejercicio de una función tan importante para el tribunal. Coincidencia común, juventud. Coincidencia común, inteligencia. Coincidencia común, capacidad de trabajo. Coincidencia común, vocación de servicio. Vocación de servicio, sentido de responsabilidad. Compromiso y lealtad a la institución. Y hemos avanzado y hay una continuidad en el esfuerzo y eso es bueno para una institución como la nuestra. De aquí que nuestras felicitaciones a Julio José nuevamente por la labor rendida, pero nuestras felicitaciones anticipadas a Grace por su elección y porque yo estoy seguro que ella cumplirá con creces sus labores y va a hacer que la decisión del Pleno se encuentre plenamente cumplida, robustecida, justificada, porque ella se lo merece. La primera mujer designada como secretaria del tribunal a mis 37 años de edad es una muestra y expresión fehaciente de la visión que tiene el magistrado presidente y el Pleno en cuanto al apoyo a la juventud y la mujer. Visión que comparto plenamente y que será también uno de los hilos conductores de esta gestión. Mi compromiso es precisamente seguir construyendo una secretaría robusta que coadyuve la labor jurisdiccional del tribunal y dé respuesta oportuna a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Con la efeméride constitucional acerca del monumento al grito de Capotillo concluimos por el día de hoy, esperando que hayan aprendido con nosotros. Recuerden que pueden ver este episodio y los demás anteriores en la lista de reproducción de YouTube del Tribunal Constitucional, La Voz del Tribunal Constitucional. Además de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Twitter e Instagram como Tribunal Cons RD, en Facebook Tribunal Constitucional y en nuestra página web www.tc.gov.do. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.